Explícame esto, Fernando. Quedan exceptuadas de la aplicación del presente artículo las siguientes personas físicas de nacionalidad extranjera que no tengan tierras rurales y observando el límite constitucional. A. Los que tengan hijos bolivianos y que demuestren residencia permanente y continua y comprobada en el país de 5 años. Primero, yo soy extranjero, tengo a mi hijo, puedo comprar, si soy ganadero, solo 500 hectáreas y si soy agricultor, solo 50 hectáreas. Eso es lo que me permite esto, porque tengo hijos bolivianos. Eso es lo que dice el proyecto. Si tienes hijos bolivianos y eres extranjero y además no tienes tierra en alguna parte del país, además, sí, puedes comprar hasta 50 hectáreas para agricultura o 500 para ganadería. Nada más. Ya. Puedes tener un gran capital, un gran conocimiento para implementar una agricultura extensiva, con mucha tecnología, si no interesa. Hijos mayores a los que podás poner las tierras a su nombre, estás listo. No puedes acceder a la tierra. Y explícame esto, que demuestren residencia permanente, continua y comprobada en 5 años. Si yo soy argentino, me voy de vacaciones a Argentina 2 veces al año y me falto del país, estoy fuera del país de manera comprobada 30 días, o sea, un mes de los 12 meses, ¿es continua y comprobada? Ya no sería continua, ¿no? Porque habrían 30 días que estarías fuera del país y eso dice tu pasaporte, fecha de ingreso, fecha de salida, y como la ley dice continua, pues entonces ya no hay ese requisito para poder adquirir la tierra porque saliste un mes del país, ya. ¿no? Ok. Vamos a esa interpretación. Sí. Aquellas que se encuentren unidas en matrimonio con ciudadano boliviano con 5 años y que demuestren residencia continua comprobada en el país por igual término. Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Igualmente, a pesar de que estés casado con boliviana, siendo extranjero, además debes tener la residencia continua. No. En realidad puedes ser propietario de 50 hectáreas en agricultura. 50 hectáreas en agricultura rinden plata como para venir a invertir a Bolivia. Puede haber un rendimiento con un manejo familiar, es posible, pero... Con un tractorcito de muy poco caballaje, claro, para que no te gaste mucho diésel. Exactamente. Está alto el precio del diésel. Sí, pero si quieres hacer una agricultura más extensiva, pensando en hacer rotación de cultivos, no solamente soya, que es lo que hacen los pequeños productores porque tienen extensión chica, y la rentabilidad que les da es solamente para hacer soya, quieres hacer rotación con maíz, con trigo, quieres implementar tecnología, 50 hectáreas salen siendo pequeñas. Por eso es que también muchos pequeños productores han ido ampliando su universo, comprando propiedades de vecinos que ya han abandonado la agricultura, ya no querían seguir arriesgándose con el clima y han ido creciendo de a poco, ¿no? Por eso es que en realidad el pequeño productor acá en Santa Cruz no es uno de 50 hectáreas. Es uno de 300, de 400, ese es el pequeño. Que vayan y miren la zona de San Julián, etcétera, donde eran los colonos, ahora son los interculturales, para que vean cuánto han crecido. Así es, así es. Y el que ha ido trabajando, el que ha ido invirtiendo, ha ido creciendo, ¿no? Y el que por algún motivo no ha podido aguantar un embate del clima, de plagas, mucha gente abandonó la agricultura por ese tema, ¿no? Entonces ha dado espacio a otra que ha seguido trabajando. Teóricamente, en función de esto, tendrías que devolverle al Estado, si no vas a seguir trabajando, porque venga el Estado y se haga cargo de esa parcelita. Claro, porque además, como son 50 hectáreas, estás hablando de un patrimonio familiar que no puedes vender, entonces tendrías que devolverlo al Estado, ¿no? Ahora, hablemos, creo que está completita la preocupación sobre este tema, ¿no? Bueno, ¿o tenés alguna otra observación, por favor? El tema de la aplicación retroactiva tiene aquí un correlato con el tema de que cualquier entidad del Estado, por un tema de interés público, pueda demandar al INRA la expropiación de un predio, ¿no? Entonces, eso es muy, muy preocupante porque hay productores que han invertido, por ejemplo, en silos,
que están invirtiendo en una pequeña factoría para la transformación del grano en aceite, en harina, en torta. Entonces, por supuesto que preocupa que alguna entidad diga, bueno, la producción de alimentos es un tema estratégico para el Estado boliviano, no nos parece correcto que esto esté en manos privadas, así que bueno, vamos a demandar la expropiación de este predio que tiene silo y que tiene además agricultura, porque el Estado se va a hacer cargo de la producción acá de trigo, ¿no? Entonces la demandan y el Estado te la expropia. Y el gran problema de la expropiación es que es el mismo Estado el que la fija. Y sabemos que el Estado, porque la ABT viene ya varios años fijando el precio de la tierra, va a fijar un valor muy por debajo del valor real o comercial de la tierra. Entonces es muy posible que quien sea afectado con una expropiación de tierra ni siquiera recupere la inversión, porque junto al conjunto de leyes que hemos estado conversando esta noche, Carlos, tienes un artículo del reglamento de la Ley de Reconducción Comunitaria que dice que las inversiones y las mejoras que están en el predio agropecuario no son función económico-social, no son trabajo, no le sirven al productor para demostrar que está trabajando. Entonces el Estado le puede decir, señor, sus inversiones no le sirven, yo le voy a pagar el valor de la tierra y lo demás, si puede, lléveselo, ¿no? Entonces, no me interesa. Correcto, ¿no? Entonces eso te desarticula y por supuesto que te puede determinar una caída de tu capital operativo a cero o a casi cero y te puede sacar de cualquier actividad sin posibilidad de poder iniciar otra, ¿no? Todo esto de aquí se expresa mucho más preocupantemente con este documento de la resolución de la Cumbre Nacional Tierra y Territorio, Ley Agraria Fundamental y Soberanía Alimentaria. Sí, que es lo último que ha hecho la CSUCB. Bueno, ahí lo preocupante, y hay que mencionarlo también, Carlos, el presidente ANAPO participó de esta cumbre y vio que habían muchos pedidos radicales que lamentablemente se han plasmado en este documento y que además ratifican lo que establece este anteproyecto de ley en borrador o en limpio, todavía no lo sabemos con certeza. Igual que no sabemos si está en borrador ya o limpio. Así es, ¿no? Entonces, el hecho, por ejemplo, de pedir una nueva ley de tierra y territorio significaría muchas cosas, ¿no? Cuando no está terminada de implementar la anterior, están pidiendo otra. Claro, es decir, el proceso de saneamiento de tierras ni siquiera ha concluido y estamos pensando en una nueva ley. Tiene 7% la tierra en manos de privados, saneada, de acuerdo a lo que ha dicho el viceministro. El director del INRA. El director del INRA, quiero decir, ¿y ahora quieren cambiarlo? Claro, esas son las cosas que uno no comprende, pero que a la vez preocupan porque hablan de, por ejemplo, inclusive hasta auditorías a las naturalizaciones de que en su legítimo derecho puede estar haciendo un brasileño, un argentino, precisamente para precautelar su derecho propietario. Aquí. Sí. ¿No? Entonces, o sea, vamos a ver si de verdad tenés derecho de nacionalizarte. Más o menos eso. Vamos a ver si realmente estaba bien que se naturalice. O vamos a ver si de verdad lo querés a este país o no. Claro. A ver si no es por interés. Así es. Y sumado a eso tienes paradójicamente nacionalizan con la rapidez más grande futbolistas porque al presidente le gusta el fútbol y quiere que fulano de tal juegue en la selección. Bueno, no te olvides de ese detallito. Bueno, y tienes el otro tema de pedir, por ejemplo, auditorías a los procesos de saneamiento de los territorios indígenas de tierras bajas. Y un discurso que se ha venido escuchando ya desde hace 2 años en la cumbre nacional que hubo sobre la tierra en Cochabamba, de que la CSUCB, la Confederación de Interculturales, decían que había que hacer una revisión porque al parecer había mucha tierra para muy pocos indígenas, ¿no? Entonces, ese es otro tema preocupante porque el denominado Pacto de Unidad Indígena Campesino partía del hecho del reconocimiento de estos territorios y pareciera que más bien ahora hay una observación a las TCOs porque tendrían mucha tierra, ¿no? Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿dónde quedó ese hay discurso? Indígenas y hay indígenas. Claro. Hay distintas clases de indígenas, ¿no? Como que unos tendrían más derecho que otros. Los de tierra baja no tienen que tener tanto derecho como lo tienen los de tierras altas. Claro, ese es el principio.
Pareciera que es ese, ¿no? Entonces, a ver, revisemos también eso, revisemos qué resoluciones hay en favor de extranjeros, revisemos qué tierras tienen más de 5.000 hectáreas. Entonces, toda una suerte de peticiones, ¿no?, que en buena medida están respondidas con este anteproyecto de ley, porque van a afectar a propiedades si es que este anteproyecto se convierte en ley, y parecería que no es casual que las conclusiones de este Encuentro Nacional por la Tierra de la CSUTCB tienen un correlato y una coincidencia en puntos que están en este anteproyecto que hemos conocido recientemente. Pero además tenés el problema de que cuando te entregan la tierra no te entregan la propiedad de ella, porque no te entregan un título a nivel personal. Bueno, ahí está el otro tema de la discusión de la distribución de la tierra, claro, ¿no? La tierra entregada solamente a nivel colectivo, a nivel comunitario. Y, por ejemplo, yo decía, hubiese sido muy interesante que dentro del censo agropecuario que se realizó recientemente, se le pregunta a la gente del campo si prefiere un derecho individual o un derecho colectivo en comunidad. Que vayan a preguntarle a los que están en San Julián, a los ex colonos, a los que están en San Julián, en Yapacaní, en todos esos lugares, si quisieran volver al comunitarismo. Claro, y además, ¿por qué negarle a un indígena, a un originario, a un campesino tener propiedad individual? Claro, que sea. Si es un derecho inherente al ser humano, ¿no? Ajá. O sea, ¿por qué no puede tener una propiedad individual, ¿no? Seguramente nos dirán porque queremos evitar la mercantilización de la tierra y que no la venda, pero en realidad pues la tierra se vende, se transfiere, se hipoteca, se hereda, ¿no? Entonces, yo creo que hay esa situación de desconocimiento y de discurso más que nada político que está en contradicción con lo que es el aparato productivo, que está basado acá en Santa Cruz y en el Oriente más bien en un derecho de propiedad individual que ha dado un resultado que es precisamente alimentar al país. Exitoso, además. Así es. Cuando estaba en debate la nueva Constitución Política del Estado, nos hemos sentado en este mismo estudio, más chico, pero en este mismo estudio, con vos, Fernando, y con algunos otros especialistas en la materia, decíamos que ahora sí estaba amenazado el sistema productivo cruceño. ¿Estaba más amenazado antes o ahora con este conjunto de normas que terminan encerrando al aparato productivo? Porque finalmente en la Constitución habían reconocimientos de propiedades, de derechos, de cesiones, de transferencias. Hoy, ¿cómo estamos peor? ¿Antes o ahora? ¿O esta es otra etapa? Definitivamente estamos peor ahora, Carlos, por el hecho de que por lo menos la Constitución, que luego fue concertada a nivel parlamentario, estableció algunos mecanismos de seguridad, como por ejemplo la aplicación no retroactiva de la Constitución, es decir, que si alguien estaba trabajando, por ejemplo, en más de 5.000 hectáreas, ese derecho iba a ser respetado. Si había un poseedor de origen extranjero que también estaba trabajando la tierra, no se le iba a aplicar retroactivamente la Constitución y se le iba a reconocer ese derecho propietario. Sin embargo, en este momento está sucediendo lo contrario, ¿no? Es decir, estamos queriendo aplicar la Constitución para atrás, estamos queriendo ahuyentar la inversión extranjera, estamos queriendo ahuyentar la tecnología, el crecimiento de la frontera agrícola. Es cierto que en un momento se ha dado un paso importante con la ley de regularización de los desmontes, pero esa es una parte. La otra parte es que solamente Santa Cruz tiene una vocación agrícola de 6 millones de hectáreas, de las cuales solamente estamos aprovechando 1, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder crecer de manera adecuada, responsable, sostenible, si a los productores que están en ese millón de hectáreas no se les da seguridad? El crecimiento ya es muy mínimo, ¿no? En los últimos años el crecimiento es casi de mantenimiento. Claro, esa es una mala señal. Claro, si tú ves los tiempos, justamente entre el 2008 y 2009, época de la discusión y aplicación de la nueva Constitución, hay un decrecimiento de la inversión y del sector agropecuario. Luego de que se aplica la Constitución y que se entienden que hay ciertas seguridades para el sector, hay un crecimiento mínimo, 1 o 2%. Frente a 10, 12, 14 que supo crecer en algún momento el sector. Así es, ¿no? Entonces,
Y nuevamente esta situación de esta norma va a determinar un decrecimiento, porque como te digo, si en un momento sale la ley de reducción de desmontes y te permite una regularización y un compromiso con el Estado de producir más, de producir mejor, una ley como esta, si sale, pues va a determinar que esa seguridad que tú tenías, que pensabas tener de comprometerte con el Estado a producir y que eso te iba a dar seguridad, esta ley lo echa por la borda. Fíjate que ya perdimos la condición de país productor de madera y de bosques certificados. Sí. Ya no somos el gran país productor de madera de bosques certificados. Y esto es a partir de la dictación de este tipo de normas que finalmente la terminan corriendo a la gente. Estamos importando madera de baja calidad porque ya no podemos hacer muebles nosotros con buena madera. Así es. Y el otro tema, Carlos, es que pareciera que nos estamos olvidando del occidente. El occidente pareciera que en este momento solamente es la quinoa, ¿no? País, ¿no? Claro, solamente es quinoa, ¿no? Ajá, porque ahora tiene un precio internacional, no tiene restricción de importaciones, no tiene banda de precios. A diferencia del de aquí, y no es autosuficiente el país. Así es, ¿no? Pero no hay ninguna medida restrictiva a las exportaciones. Pero, ¿será que solamente podemos hacer quinoa en el altiplano? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y no se están haciendo. Es cierto que hay lugares donde la tierra está excesivamente dividida, pero habrán que tomar algunas medidas también para recuperar la productividad y la unidad productiva de propiedades que en su momento también producían bastante bien. Cebolla, papa, los cítricos que se venden en La Paz ya no son más de los yungas. Ya no son de los yungas. ¿No? Ya son del Perú, ya son de Chile. Entonces, los cítricos de los yungas fueron sustituidos por coca. Claro, entonces algo está pasando también, ¿no? Y si hablamos de seguridad alimentaria tenemos que hablarlo como un proyecto a nivel nacional y no solamente pensando en Santa Cruz, que Santa Cruz sí está dando muestras que puede alimentar al país, pero que también necesita seguridad en sus productores para seguir haciéndolo. ¿Qué porcentaje de la tierra disponible de Occidente es fiscal en este momento? ¿Tenés el dato? Hay tierra fiscal en La Paz, en Oruro, en Potosí, ¿no? En este momento no tengo el dato preciso. Pero hay posibilidades de repartir a muchísima gente. Pero hay, ¿no? Hay en Chuquisaca, hay en Tarija, es decir, tierra hay. Tierra existe. Y más allá de la tierra, quizás también hay que pensar en una redistribución de la tierra allá mismo en las comunidades de Occidente, porque no están todas las tierras trabajadas, hay muy poca gente que se ha quedado en el campo, ¿no? Y eso es una realidad que no la debemos negar porque está sucediendo, y creo que hay que recuperar potencialidad de la tierra, del uso de la tierra en el Occidente, porque hay cultivos que podrían dar de manera excelente allá, pero pareciera que aquí el interés es solamente las tierras del oriente, y eso creo que es un error que puede pasar una factura del Estado es grave, ¿no? Claro, porque allá hay tierras que dan, ya la quinoa lo ha demostrado, ¿no? El incremento de la superficie de quinoa de 35.000 hectáreas a 95.000, demuestra de que se puede. Es una luz prendida. Sí. Así es una luz y pueden haber otras más. Seguro. Pero también si no miramos allá, si no apoyamos allá, pues entonces estamos mirando el país solamente de un lado y hay otro lado que también tiene potencialidades que están desaprovechadas. Te agradezco por venir, Fernando. Nos deja más preocupados, pero vamos a seguir con esto. Te vamos a estar molestando, ¿ya? No, gracias, Carlos, a ti por el espacio. Ya, vamos al corte.